Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Nilan y este es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. En esta ocasión tenemos un programa especial, es nuestro cierre de año. Vamos a hablar pues de lo que es esta temporada, todo lo que conlleva la Navidad, los nuevos comienzos, el año nuevo, que es el año nuevo, ¿no? Que en particular, ¿no? Y no vamos a lo mejor en nuestro concepto tal cual del 1 de enero, ¿no? Todos los demás años nuevos, todos hasta los cumpleaños, ¿no? Individualmente tenemos cada cumpleaños un año nuevo, ¿no? Pero bueno, para esto me acompañan varios de nuestros podcasteros durante el año. Está con nosotros Paco Serrano, está Jimmer Prieto y está Alberto Chávez, que estuvieron con nosotros compartiendo. Y pues bueno, les doy la bienvenida al programa. Buenas, bienvenidos. Muchas gracias, Hola, ¿qué tal? Santiago. Buenos Muchas días. gracias. ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a empezar un poquito a ponernos en contexto, ¿no? De qué es la Navidad. Muchas veces las personas, sobre todo te digo, dado que todos los que estamos en este panel pues somos estudiosos, hemos leído el libro de Urantia, ¿no? Y de ahí tiene ciertos temas, Ujú, significados, que digo, dentro de ellos nos apuntan que ujú. quizás no es esta época en la que nació Jesús, ¿no? Que es más hacia el 21 de agosto, ¿no? Y que en ese contexto, pues, ¿qué pensamos nosotros de Navidad y que por qué y lo celebramos? Y pues claro, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es algo importante para ver, ¿no? ¿Qué es lo que es el significado de la Navidad, ¿no? Y voy a dar primero, para abrir el tema, mi opinión y después, pues, que todos compartan la suya. Pero pues bueno, yo creo que es particularmente una época mucho de estar en ese sentimiento, en esa reflexión de lo que era Jesús, ¿no? Lo que trajo Jesús, no necesariamente por qué el día que nació y tenemos que estar fijados en una fecha, no, tenemos a lo mejor ese cumpleaños y lo celebraremos quizás con un pastel y velas y algo más común, pero ¿qué es el espíritu de la Navidad? ¿Qué es esto que trajo, ¿no? Estas nueva manera de relacionarse con Dios, esta nueva manera de ver el entendimiento con Dios, no como un Dios que castiga, sino como un Padre amoroso, y pues todo lo que eso conlleva. Entonces, pues yo desde niño me acuerdo de que pues el poner el árbol y pues, decorar la Navidad siempre era de los momentos más mágicos, ¿no? Y todo lo que el olor, ¿no? A pino, el olor a todo lo que te trae eso, ¿no? Y que cada año se repite. Y obviamente, pues todo lo que es los regalos, quizás muchos dirán, es que ese es el consumismo y no es la real esencia, ¿no? Y es más de Jesús, claro, obviamente, pero ¿qué trae eso de dar, ¿no? Y lo que da también, ¿no? El tener tú a veces la capacidad de poder darle a un ser amado un regalo, de recibir un regalo, ¿no? Pues es una época donde todos estamos parejos, no es el cumpleaños individual de nadie, es el cumpleaños de Jesús, el cumpleaños de todos. Y eso es lo bonito también de Jesús, ¿no? Que es donde todos compartimos con todos, ¿no? Así lo quiso y qué bonito verlo de esa manera. Y pues bueno, ese es mi sentimiento sobre la Navidad. Después vamos a hablar en el siguiente episodio sobre el Año Nuevo, pero bueno, empecemos por ahí. Tienes mucha razón, Santiago. Realmente, bueno, sabemos que Jesús nació en agosto. Sin embargo, bueno, la Navidad, a final de cuentas, podemos decir, un pretexto, ¿no? Para estar con la familia. Creo yo que todo lo que es positivo, pues es justamente positivo, ¿no? Todo lo bueno es positivo. em, Aunque la fecha tal vez no sea tal cual, pero sin embargo, pues es un motivo para compartir, para estar reunidos, para celebrar. Y a final de cuentas, pues el ejemplo de Jesús, ¿no? Jesús fue generoso durante su vida terrenal y pues la generosidad siempre va a ser algo que cuando tú das, recibes más de lo que das. Y a final de cuentas, pues eso es como yo lo veo, ¿no? Es un motivo para celebrar, para estar juntos y para generar energías positivas y todo eso pues siempre será para bien. Bueno, pues sí, por mi parte creo que la Navidad, independientemente de la fecha en que se celebre, como saben, la Navidad se empezó a celebrar como tal, como un recuerdo como una ceremonia litúrgica hasta la Edad Media, ¿no? En realidad es una especie como de corte de caja y no importa tanto lo que es la fecha, pero es creo que la única época del año que el hombre está en positivo, y hablando del hombre como el hombre universal, donde la gente quiere dar, ayudar, reflexionar un poco lo que ha pasado durante el año, qué es lo que viene, y creo que esta es una parte importante donde se puede hacer una retroinspección espiritual para poder ver realmente lo importante y no limitarse
como decía Santiago, tú a los regalos, ¿no? Sin embargo, creo que la figura de los regalos, y quitando la parte económica, creo que es buena, sobre todo para los niños, ¿no? Que como tú decías, Santiago, se recuerda con mucho gusto esa época, la emoción de los niños y demás, y creo que es una época muy importante para hacer este corte de caja. Yo creo que sí es importantísimo esto de los niños, ¿no? Yo recuerdo, en mi caso, Santa Claus llegaba el 24, yo lo veía, ¿no? Tocaba la puerta, digo, me acuerdo que parecía que se iba a caer y la impresión que yo recibía cuando abría, esa era una tradición de mi familia, ¿no? Y cuando yo abría la puerta y veía a Santa Claus y me lo daba en persona, es algo que, pues de ahí me marcó, ¿no? Y obviamente, pues esos son de los fundamentos, ¿no? Que hemos visto, ¿no? De los pilares donde vamos creciendo y qué importante es eso del sentirse, de pedir como niños una época de dar y recibir y donde aprenden a dar y recibir, ¿no? Y toda esta magia, porque es la magia de la Navidad, es tan importante para ellos, ¿no? Fíjate que los escucho a ustedes hablar y están hablando en un contexto mexicano, muchachos. Yo les quiero decir, llevando mi mente años, años atrás, cuando era niño, cómo era que se vivía la Navidad en Colombia. Y hay una gran diferencia entre la Navidad de ese tiempo a la Navidad de hoy en día. En Colombia, la Navidad y en el medio ambiente en el que yo me crié, el que traía los regalos era el niño Dios, porque la Ok. Navidad básicamente era el tiempo para celebrar el nacimiento del niño Dios, tal cual el nacimiento del niño Dios. Ujú, Entonces, lo que cuenta Santiago se me hace interesante porque él abría la puerta y veía, no sé si era Santa Claus o a quién, que llegaba con los ujú, regalos. Lindo, bellísimo. ¿Saben cómo se hacía en Colombia? A las 11, 11:30, todos los niños de la casa tenían que irse a acostar, tenían que irse, retirarse del sitio donde estaba el pesebre, porque el pesebre o el nacimiento, ¿sí? Era fundamental, era como se celebraba. Allá no había árbol de Navidad. Ubíquense y vean la diferencia. Y entonces, cerquita de las 12, abrían la puerta o llamaban a los niños y salíamos todos. Yo me crié en una casa con muchos niños porque era ese tipo de casas colectivas donde habían varias familias y entonces ¡prun! Abríamos, decían ya es hora de salir, salía cada quien en su casa y, oh caramba, estaba el pesebre lleno de regalos, El pesebre, ya. el pesebre. Y la cosa linda de adentro de decir, el niño Dios nació y me trajo regalos, me trajo un regalo. Y el otro también. Entonces, vamos a destapar los regalos. Y generalmente mi hermano, o la persona mayor, comenzaba a decir: Este regalo se lo trajo el niño Dios mm, a Luz Marina". Luz Marina iba corriendo y recogía su regalo, y esa emoción, ¿me entienden? Sí hay una Claro. inmensa diferencia, porque solamente años después, por allá cuando yo tenía 15, quizá 20 años, se introdujo el concepto de Santa Claus, cosa que no sabíamos, y el del árbol de Navidad, del árbol de sí, de Navidad, cosa que tampoco sabíamos, y ya se mezcló un poquito, pero yo conservo el sabor de un recuerdo muy precioso. El que dio primero era el niño Jesús. Jesús es el que dio. Claro. Llegó para darnos un inmenso regalo. Y el regalito de cada quien, bueno, el carrito, la ropa, porque había que vestirse con ropa nueva, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Y ese concepto del dar y el recibir que estamos tratando de identificar aquí sí viene muy al caso porque Él nos dio y trajo algo muy especial. Ya con el tiempo uno entiende muchas cosas, pero ese fue el comienzo de mi niñez allá en Colombia. Ya. Sí, qué interesante que pongas esto, ¿no? Porque finalmente, digo, los tres siendo mexicanos, ¿no? Y tan cerca de Estados Unidos, donde tenemos tanta la influencia americana, es interesante. Y digo, yo también ver estos contrastes o estas diferentes celebraciones, yo también, a mí me tocó con mi abuela, que era también mucho en la parte española, ¿no? Y que era más en este sentido, y también era más bien los Reyes Magos, ¿no? Que era también otra época donde también se celebraba. ujú. Y también es interesante ver que eso después, digo, podemos hablar a lo mejor,
más adelante quiénes fueran los Reyes Magos, ¿no? Porque también me dicen, oye, ¿cómo hablan en el libro durante los Reyes Magos? ¿Es también la misma historia? Sí, obviamente es el mismo relato, es la misma historia, pero digamos que así como están los evangelios, no hay otro narrador que está tomando nota de esto. Es muy interesante ver estas diferencias o digo, ver qué cosas contrastan. Que eso es lo que ahorita me gustaría hablar, ¿no? ¿Qué cosas ustedes ven interesantes en esta narrativa del nacimiento de Jesús, ¿no? Ya que estamos hablando del tema, ¿no? Y justo como entró Jimmer contándonos la historia del regalo del niño Dios. ¿Quién era? ¿A qué venía? ¿Cuál era el propósito, no? Ahora sí que, ¿por qué nació aquí este niño Dios? No, pues ya tiene que ver con la trayectoria espiritual que va desarrollando cada quien en su vida, ¿no? Es probable que otras personas de la edad mía se hayan quedado fijas al concepto de que el niño Dios trae los regalos y miren con nostalgia aquello de que se metió Santa Claus, pero no trasciendan de ahí, ni con uno ni con otro. Pero es muy probable, y estoy positivo ante esto, que muchísima gente, en el proceso de ir cambiando mentalmente, de ir recogiendo información con la vida, de irnos llenando del acto maravilloso de estar vivo, va uno entendiendo y preguntándose, bueno, ¿cómo así, Jesús? Hmm, ¿Cuál fue su regalo? ¿Qué fue lo que hizo? Y ahí Ujú. entra esa primera relación con las iglesias y todo eso. Yo no me comía mucho el cuento de que el único propósito de Jesús fuera traer regalos. Crecí y el regalo se tornó en un concepto mucho más amplio. ¿Qué trajo Jesús? Verdaderamente, ¿qué trajo Jesús? Y no solamente a mí, sino a la humanidad entera. Pues ya comienzas a hablar de significados amplios y de valores profundos y la trayectoria de cada cual lo va llevando. Unos se quedaron en la iglesia católica, otros dijeron, no, eso no es conmigo, pero se metieron en la evangélica y otros dijeron, ninguna de las dos, pero yo siento que hay algo especial en en esa fecha, en esta época, en ese significado de Jesús. Y ahí es donde quisiera que enfocáramos la conversación. ¿Qué significa para nosotros Jesús hoy en día después de una trayectoria tan larga? Sí, pues mira, como dice Jimmer, ¿no? Realmente pues cuando somos niños empezamos con la tradición, con los valores o los conocimientos o que sobre Dios y sobre la religión nos dan nuestros papás, eh, lo que ya trae la familia. Pero bueno, pues vamos abriéndonos pues al conocimiento ya personal, vamos analizando, vamos revisando lo que vamos encontrándonos y pues ya le vamos dando el enfoque que personal, ¿no? Que cada quien va encontrando. Sí, definitivamente, pues muchos se siguen encasillando por lo que la tradición marca y otros pues sí vamos descubriendo el mensaje ya más profundo, ¿no? Más real. Y pues efectivamente, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta que Jesús, más que venir al mundo a imponer, a, a castigar o a dar ideas muy, muy, muy impositivas, pues realmente vino a dar amor, vino a dar eh, cariño, vino a compartir y finalmente pues esa es la esencia también de lo que celebramos en Navidad, ¿no? Compartir la vida de Jesús, compartir todo lo que nos dio. Digo, lo vemos dentro de ese contexto de que simplemente está la divinidad, pero creo que si entendemos esta parte humana que también trajo, ¿no? Y donde nosotros podemos aprender mucho, es de lo más importante y que también no es el concepto tradicional donde pues bueno, hacer un sacrificio de sangre para que se quitaran todos los pecados del hombre, sino creo que realmente el mensaje y lo que vino a ser trascendió ese concepto básico que tenemos, sino que se centró principalmente uno, en adquirir, que eso es un concepto muy interesante y que quizás lo vamos a mencionar aquí, pero
quizás más adelante tengamos un podcast completo, lo que son los autootorgamientos, ¿no? Todos los que son las misiones de bestowal missions, ¿no? Y qué significan esto en lo que en lo que él realmente es, ¿no? Entonces ahí podemos a lo mejor después hablar más adelante, que esa fue una de las misiones principales y obviamente la segunda, presentar a Dios, pues realmente a Dios como un padre, como lo habíamos mencionado, no como un ser castigador, sino que realmente alguien que nos instruye y también pues a poner orden en toda esta situación muy particular que tenemos en esta parte del universo, ¿no? Donde había mucha confusión, rebelión, que la sigue habiendo, ¿no? Pero pues que bueno, vino a traer ese balance y que pues obviamente eso tiene una progresión y que obviamente lo vemos Sí. todavía este, pues prácticamente sucediendo a nuestros alrededores, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden decir de estas, realmente, de estas misiones o de esta, pues realmente lo que nosotros consideramos el verdadero propósito de su encarnación aquí en la tierra? De lo que fueron las misiones fundamentales, primero, pues revelar a Dios como el Padre personal y amoroso, que es accesible pues a todos los seres humanos, independientemente de su raza, de su cultura. Vino también como misión pues a vivir una vida humana completa, desde su infancia hasta su muerte, y demostrar la supremacía del amor sobre el miedo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. O sea, muchas religiones se van por el temor, por el miedo, y realmente pues lo que importa pues es justamente lo contrario, ¿no? El amor, la confianza. Y finalmente pues creo que su misión fue también establecer el evangelio del reino, demostrarnos la paternidad de Dios y que todos los seres humanos somos hermanos. Pues yo por mi parte creo que, como dicen, vino un poco a enseñarnos que el amor es lo que prevalece, que no es un Dios castigador, que al revés es un Dios que se iguala con sus propias criaturas, el cual investiga, crece sin tener un contacto directo en la primera etapa con Dios Padre hasta que entiende exactamente cómo vemos nosotros las cosas y cambia totalmente el concepto de miedo por el concepto de amor, el concepto de desconfianza por el concepto de cercanía, ¿no? Y bueno, dentro de su misión que tenían y que ya hablaremos, como tú dices, Santiago, tal vez en otra ocasión, de las misiones, ¿no? Claro. Este, que tenía Micael, con su nombre, digamos que oficial, era pues ahora sí que venir a poder lograr su posesionamiento en, en este sector del universo y no solamente estar aquí, digamos que en Urantia, sino que también sirviera, digamos que lo que estaba haciendo aquí para que en toda la región en la que nos encontramos se dieran cuenta de lo que se estaba haciendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Creo que eso es fundamental. Jimmer, Me llama mucho la atención la visión que estamos tratando de describir acerca de Jesús con la experiencia personal de cada uno. Yo conocí por la Iglesia Católica en un momento y a lo largo de mi adolescencia, unos añitos después, por esa influencia, a un Jesús, primero que era el Hijo de Dios, era como la segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, y un ser que vino a la tierra para hacer cosas muy grandes porque era Dios, era el Hijo de Dios. Pero hay una parte de la presencia de Jesús que a mí me impactó años después y tanto que produjo una conversión en mi vida. Y fue acercarme al Hijo del Hombre. claro, Jesús fue un ser humano, era hijo de dos seres humanos. Asumió ese patrón humildemente de ser y nacer y crecer como un niño. Lloró y tomó la leche de su mamá y sentir que Jesús, el que yo había visto así de grande, también era un hombre, un ser humano, me hizo mucho más cerca de él, mucho más cerca de él. Entonces conocí y me dio esperanza y mi búsqueda se centró en conocer ese hombre tan importante, porque Gandhi fue importante, porque hay gente que ha marcado la historia, pero estamos hablando de un hombre, un ser humano, que llegó
y partió la historia humana en dos partes, antes de Jesús y después de Jesús. Y querámoslo o no admitir, todos los pueblos de la tierra están influenciados por ese concepto. Todo el mundo dice, año 2025 después de Jesús. La época de los griegos. 300 años, Platón, antes de Jesús. Y no nada más en la Tierra, déjenme nada más hago un paréntesis, sino también a nivel universal, a nivel, que eso es algo que no, y como esta vida humana, que lo vemos en esto, también tuvo esa trascendencia. Pero continúa, Jimmer, por favor. Claro, es que ahí va, gracias Santiago, ahí va porque esa figura formidable primero me dio la, la visión de que su misión era planetaria. Eso fue un primer comienzo, fue como un nacimiento. Jesús no es el, el ser divino, hijo de Dios, que se metió en la iglesia católica donde yo pasé los primeros años de mi vida y me salía de la iglesia y me iba a, a jugar fútbol y ya me olvidaba del asunto, pues. Y el domingo iba a la iglesia y me volví a encontrar con un ser divino que era la segunda persona, etcétera. Pero cuando es Jesús el humano, pues también me lo puedo imaginar siendo capaz de jugar con otros niños, con otros jóvenes, de conocer el alma humana, de llorar. Ese hombre lloró. Ese hombre fue capaz de amar. Entendía a las personas cuando les hablaba, más allá de lo que el normal de la gente comprende. Era un hombre a todo dar. Era un hombre formidable. Era un hombre que era capaz de marcar la vida de una persona y transformarla así, no solamente por lo que decía, sino por su ser, por su personalidad abarcante, generosa, amable. Entonces la primera visión fue, "Guau, este es un maestro planetario". Pero ¿saben qué? Ahí voy a lo que dice Santiago. Con los años y gracias a esta preciosa revelación que aprendí, descubrí que Jesús tiene una dimensión cósmica maravillosa, la fraternidad planetaria, la hermandad planetaria. Es una cosita así de grande, es un granito de arena, comparado con la fraternidad universal que vino a proponernos. Que somos hermanos no solamente porque somos hijos de la misma tierra, somos hermanos porque somos hijos del mismo plan creador de un universo. Y eso rompe la cabeza a cualquiera, hace que la mente se expanda, hace que la concepción del tiempo cambie, la concepción del espacio cambie y le da nueva vida, nueva respiración a esta vida misteriosa año tras año que vivimos. Ahí va mi punto. Correcto, correcto. Muy bien, Jimmer. Excelente. Y esto justamente creo que nos da perfecto para cerrar con el tema de Navidad y entrar justamente al siguiente tema. Yo creo que lo podemos llevar, ¿no? Y Jimmer nos va a apoyar con un ejercicio que hizo, pero aquí vamos a cerrar con el tema de Navidad y vamos que es el Jesús en el contexto humano, en el Jesús en el contexto que lo conocemos comúnmente. Y ahora vamos a proceder a este ser cósmico, ¿no? Más allá de lo que conocemos actualmente. Entonces, bueno, les agradezco, quédense para la segunda parte, que la vamos a tener para el año nuevo, y que tengan muy buena noche. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.